Encantado una vez más, encantado una vez más se encuentren conmigo acá en esta sesión virtual clase dirigida a mis alumnos de la Universidad Central de Venezuela en la asignatura Derecho Procesal, Derecho Penal Especial, Derecho Penal 2. Mi nombre es Ángel Serpa Aponte, profesor de la Universidad Central de Venezuela, y aquí pretendo abordar aspectos, digamos, generales de dos figuras dentro del elenco de delitos contra las personas, que es el llamado homicidio preterintencional, con todo lo que deviene de la división de esta figura en el llamado homicidio preterintencional propiamente dicho y el homicidio preterintencional concausal, y el delito de inducción y ayuda al suicidio, que también se bifurca en el caso venezolano, tanto por el que está descrito en el Código Penal en su artículo 412, como el que está descrito en la Ley Orgánica sobre el Derecho de la Mujer a una vida libre de violencia, cuando se califica la figura de la inducida o de la ayudada al suicidio por parte de un hombre. Bueno, estamos transmitiendo en enero de 2022 sesiones estas que la pueden encontrar en mi canal YouTube, Ángel Serpa Aponte, a los efectos de quien quiera inscribirse, registrarse al mismo, activar la campanita, como se dice, y encontrar algún tipo de respuesta si se tiene algún problema en el ámbito penal, procesal penal. Hay un índice bastante complejo, hay más de casi ya 300 videos míos allí ubicados sobre este ámbito. Bueno, estimados, dicho lo anterior, me reubico en el capítulo, digamos, virtual, en estas clases en donde me hallo. Me encuentro en la exposición de las diferentes figuras de los llamados delitos contra las personas, delito contra la vida, que se manifiesta, se expresa en ese Código Penal venezolano a partir del artículo 405. Obviamente, reitero la idea de que estoy hablando en enero de 2022. Se están anunciando muchas reformas legislativas y para lo cual yo no podría llamarme a duda si a finales de este mismo año 2022 existe alguna reforma del Código Penal, porque ya hubo una reforma a finales de 2021 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de la Mujer a una vida libre de violencia, en donde evidentemente no se trató ese artículo expresado en ese artículo 59 de la Ley Orgánica, que es la que habla de la inducción o ayuda al suicidio de mujer. Entonces, vamos de entrada, de lleno, pues, a ir abordando esta figura, porque la verdad que las referencias son bien paradójicas y la explicación de los elementos objetivos o subjetivos de estos subtipos penales tienen cierta relevancia. Yo no voy a decir complicación, sino cierta relevancia. Por otra parte, recuerden que en estas exposiciones, en estas disertaciones, siempre les invito a que sigan en la medida de lo posible con algunos textos fundamentales, básicos, frente a este tema. En el caso venezolano, bueno, no dejo de recomendar el sempiterno Manual de Derecho Penal, parte especial, del doctor Hernando Grisanti Aveledo, al igual que en el caso colombiano. Hay dos libros importantísimos que he venido manifestando acá, que es el del doctor Orlando Gómez López, que se denomina el delito de homicidio, en 2 tomos, donde esto también está bien planteado, y
el libro de la Universidad Externado de Colombia, el tomo 1 de Derecho Penal, parte especial, al igual que el libro de el español Muñoz Conde. Pero hay dos libros interesantísimos. Uno publicado por la editorial colombiana Temis, que se denomina El homicidio preterintencional, donde se aborda la postura de la posición de diferentes autores frente a esta figura del homicidio preterintencional, que en el caso venezolano actualmente está tipificado en el artículo 410 del Código Penal, y el del autor español Francisco Felipe Olesa Muñido, ¿verdad?, de la Universidad de Barcelona, de la Facultad de Derecho, que se denomina Inducción y Auxilio al Suicidio, donde todos los elementos fundamentales de esa inducción y ayuda al suicidio están allí, aunque referidos al Código Penal español de 1985, pero recuerden ustedes que más o menos, palabras menos, palabras más, tenemos un tronco común dentro de ese Código Penal español y ese Código Penal venezolano por vía de la referencia al Código Penal de Sanardelli de 1879. Bueno, estimados, entonces, abordado lo anterior, ok, vámonos fundamentalmente a la referencia normativa, porque yo creo que es importante entenderlo. Y la referencia normativa del artículo 410 del Código Penal, el homicidio preterintencional, se bifurca, como lo decía anteriormente, se divide en dos subtipos importantes allí. En primer lugar, hablaríamos del llamado homicidio preterintencional propiamente dicho, algo así como homicidio preterintencional. Es decir, no existe otra concausa que conduzca al resultado muerte, sino que ese resultado muerte es producto de esa acción dirigida a lesionar. Vamos a leer un tanto la norma, artículo 410. El que con actos dirigidos a ocasionar una lesión personal, y detengámonos un momento allí, ¿okay? Son actos exprofesamente dirigidos a ocasionar una lesión. Es decir, en el dolo de quien comete el homicidio preterintencional está la noción de la capacidad aflictiva de mi acción o omisión, porque también puede ser por vía de omisión, de causar un perjuicio personal, es decir, de causar una afrenta a la integridad corporal, un animus laedendi o animus nocendi que se maneja allí, definido así desde el viejo derecho romano, en afectar la corporeidad de alguien. Además, sé que la víctima en su integridad corporal se mantiene incólume. Hasta ahora no ha sido afectada, hasta ahora no ha sido lesionada y mucho menos muerta por alguien, sino que espera por mí. Entonces, si dividimos ese dolo del homicida preterintencional en el elemento cognitivo, es decir, noción de la capacidad aflictiva para lesionar de forma eficiente, pero además noción de la incolumidad, del que no sea respetado esa integridad corporal de la víctima, de ahí pasaríamos al elemento volitivo de dicho dolo. No me abstengo y realizo actos ejecutivos, salgo de la etapa preparatoria y realizo actos ejecutivos denodadamente conducentes a esa lesión. Pero es aquí que el resultado es otro. El resultado es la muerte. Es decir, lo que se ha ocasionado con ese propósito, con esa acción dolosa, es la muerte. Y ahí nos regresamos un tanto al elemento cognitivo o al elemento de representación. Es decir, en el dolo de ese lesionante no le pasa la menor idea de querer matar a alguien, lo excluye de su representación, lo excluye de su querer. Más, objetivamente,
esa acción indefectiblemente va a conducir a la muerte. Hay un exceso en el resultado. Otros autores denominan este delito como delito ultraintencional. Es aquí donde se podría explicar de alguna forma diferentes teorías, como por ejemplo la teoría causalista del delito. Es decir, el resultado muerte es atribuible directamente a esa causa lesionante. La teoría finalista, en la cual se nos dice aquella famosa expresión de von List, no hay ninguna causa invidente, toda causa es una finalidad, precisamente porque la finalidad era solamente la lesión. Es por eso que el efecto sancionatorio es mucho menor. Y aquí entramos a la teoría de la imputación objetiva. Si se habla del desvalor, hay que medir el desvalor de la acción con respecto al desvalor del resultado. Hay una diferenciación en ese resultado. El resultado muerte es producto de un actuar intencional para lesionar. No es que se actúa de una forma inocente o culposa en la realización del hecho. Se quiere lesionar, pero resulta la muerte. Pero también el tema del dominio del riesgo, es decir, el riesgo que está asumiendo el lesionante lo sabe solamente para conducir una lesión, pero objetivamente, como un efecto de causación, se ha derivado la muerte. No hay ninguna causa que se incorpore con posterioridad. Indefectiblemente, objetivamente, se deriva la muerte. El típico ejemplo del que quiere lesionar a alguien, aunque sea de una forma leve, el que entra, qué sé yo, a un restaurante y encuentra a su esposa, a su novia, sentada allí, conversando, dándose besos, tomado de la mano con el amante de ella, y entonces la lesiona, la toma de un brazo. Supongamos que es tan fuerte aquello que ya ocasionó ese moretón, ¿verdad? Como lesión levísima, etcétera. Y entonces resulta que como consecuencia de esa circunstancia se voltea la silla e indefectiblemente esa ya lesionada se da de golpes en la parte trasera de su cabeza con otra mesa de otro comensal y ahí se ha producido la muerte. No hay ninguna incorporación frente a esa circunstancia. La propia lesión ha sido lo que condujo indefectiblemente a la muerte. Entonces, volvamos a la referencia normativa. Actos dirigidos a ocasionar una lesión personal, pero el resultado causare la muerte de alguno, será castigado con presidio. Hay que decir que esa muerte de alguno es la muerte del lesionado, del pretendido para lesionar, porque mal pudiera entenderse que estoy lesionando a Rolando, lesiones intencionales gravísimas, grave, leve, pero por alguna extraña razón termina muriéndose Víctor, ¿ok? Entonces, allí evidentemente se ubica otra acción que habría que ser tomada en cuenta. Se ubica otro hecho y tendría que ser sancionado por la lesión de Rolando y verificar cómo se produjo la lesión de Víctor. La lesión de Víctor sería, la muerte de Víctor sería un delito culposo porque no existe ningún tipo de afectación de la corporeidad de Víctor que por ese nexo haya conducido a la muerte. Por otra parte, es importante entender que el homicidio preterintencional establecido, tipificado en el artículo 410, se da exclusivamente entre lesión y muerte y no otras circunstancias. Verbigracia, por ejemplo. Pretendo yo, alguna persona, hurtar y eso condujo a la muerte del hurtado,
porque como base y principio, en el hurto no existe una coacción con respecto a la víctima, sino que hay una apropiación de un bien mueble sin coerción, sin coacción, que es lo que configura el delito de robo. Es decir, la preterintención que se encuentra ubicada en el ámbito del artículo 410 es denodadamente de lesión a muerte. Se cualifica los hechos que conducen a ese resultado ulterior. Caso interesante es el caso del aborto. Quien haya querido aborto sufrido, es decir, no existe una connivencia con respecto a la gestante, con respecto a la parturienta, aborto provocado, aborto sufrido, y entonces solamente procuro la lesión, procuro ese aborto. Bueno, y el resultado es muerte. Ya eso se califica de una forma distinta dentro de la familia de delitos en las cuales está el aborto sufrido. Se da la eventualidad del resultado muerte, de igual forma que se da la eventualidad del resultado muerte si fuese un aborto provocado, es decir, con connivencia de la propia gestante, y que en esa familia veremos que se darían dos tipos de resultados sancionatorios. Uno, que se hayan utilizado los medios con los cuales se aceptó la gestante que se practicara el aborto, y otro que con medios distintos. Entonces, ojo, se da esta figura es frente a la lesión. Veamos cuál es el resultado sancionatorio que se verifica en el artículo 410. Será castigado con presidio de 6 a 8 años en el caso del homicidio intencional. Y aquí coloco yo en la lámina homicidio intencional como resultado, porque recordemos que el propósito inicial era un propósito lesionante, pero aquí el resultado es el resultado muerte. ¿Y cómo es que ese resultado lo ubica en el ámbito del homicidio preterintencional en el resultado homicidio intencional? Bueno, porque la víctima no es ninguna de las víctimas que se cualifican en el artículo 406 o que se califican en el artículo 407 del Código Penal. En el primer caso, el homicidio calificado, y en el segundo caso, el homicidio agravado. Es decir, no quise intencionalmente lesionar a mi padre, a mi madre, a mi hija, a mi esposa, o al esposo, o a la madre, etcétera, etcétera. No se quiso lesionar al presidente de la República y se derivó finalmente en su muerte. Es decir, no existe ninguna de estas circunstancias, de igual forma que no existe ninguna de las circunstancias comisivas que se demarcan en el artículo 406. En querer lesionar a alguien, no utilicé veneno, no utilicé alevosía, no aproveché un incendio, no lo hice con sumersión, no lo hice en la comisión de un delito calamitoso, de los que están descritos en el título 7º del libro 2 del Código Penal. Tampoco lo hice en la comisión del delito de robo agravado. Entonces resulta que al no verificarse esa circunstancia, estaríamos hablando del homicidio preterintencional con resultado de homicidio intencional con una pena de 6 a 8 años, como lo establece el artículo 410. Nótese que aún en ese caso hay un límite inferior y hay un límite superior, y por lo tanto, dosimétricamente, artículo 37 del Código Penal, se aplicará como circunstancia de orden público el término medio, que sería de 7 años y nótese el tipo de pena que se utiliza en el homicidio preterintencional. Volvemos a el tipo de pena de presidio, un tanto extraño, ¿verdad? Porque en el homicidio calificado y en el homicidio agravado
se habla de prisión y aquí se vuelve a la pena de presidio. Dirán ustedes, bueno, es irrelevante. No, no es tan irrelevante, y lo vuelvo y lo repito. Cuando vemos, por ejemplo, las penas accesorias, unas penas accesorias son distintas a los delitos presidiables, artículo 13 del Código Penal, y otras penas accesorias son distintas a los delitos prisionables, artículo 16, para no hablar de la aparente ausencia de prescripción al no estar descritos los delitos presidiables en el artículo 108 del Código Penal, que es que establece los lapsos de prescripción, lo cual sería un sinsentido. Nótese que es inferior la pena del homicidio intencional, porque es de 12 a 18 años y aquí es de 6 a 8 años. Pero nótese que es superior a la pena de la más, del caso o cuasi similar a la pena del homicidio, de las lesiones intencionales gravísimas. Ok. Fíjense que acá es interesante algo. Hay un límite inferior y hay un límite superior. Claro que eso de ir de un límite superior a un límite inferior o viceversa está vinculado a muchos aspectos. Por ejemplo, la condición etaria del que quería lesionar y finalmente terminó matando. Pudo haber sido alguien que hizo eso entre 18 y 21 años de edad. Obviamente no podríamos hablar de la preterintención genérica que se describe en el numeral segundo del artículo 74 del Código Penal venezolano, porque ya está de una vez concebido en el llamado homicidio preterintencional. No podría haber una doble disminución, es decir, que como se tratare de una preterintención, entonces vamos a ubicar la pena en el límite inferior de los 6 años. No, es que ya de una vez está concebido el homicidio preterintencional. Pero hay una cosa interesante, recuerden el quid del asunto. Se quiso lesionar y al final resultó la muerte. Y pudo haber sido, recuerden que aquí en el derecho penal especial y en el derecho penal no me vengas a responder sobre la base de la referencia probatoria. Vamos a asumir que eso es un hecho que está definido y que es al margen de toda duda. Imaginémonos que al margen de toda duda, yo lo que quise fue lesionar de forma levísima y extrañamente, a pesar de ello, se produjo la muerte. O yo lo que quise lesionar es de manera leve y extrañamente, a pesar de ello, se produjo la muerte. Bueno, esas serían dos circunstancias interesantes para ir de un término medio a un límite inferior de la pena. Así como sería una circunstancia interesante, proclive, ir del término medio al límite superior cuando está absolutamente demostrado que yo quise era lesionar de forma grave o lesionar de forma gravísima. Mucho más en el último caso, en donde esa lesión de forma gravísima casi toca, ¿verdad? Casi toca una tenue línea a la posibilidad de haber previsto la muerte. Casi toca el tema del dolo eventual, pero salgámonos del tema del dolo eventual. Profesor, ¿y cómo queda esa sanción por querer lesionar? ¿No? Al final no se logró la lesión y lo que se logró es la muerte. Y entonces la lesión la vamos a ubicar bajo una circunstancia de concurso real o material. Nos haríamos la pregunta, o esa lesión sería en grado de tentativo, de frustración, sería imperfecto porque al final se derivó la muerte. Pues no, definitivamente es una típica circunstancia en la cual sobrepasa el resultado del propósito y por lo cual evidentemente, dado que allí se encierra la violación de dos disposiciones jurídicas. Uno, la disposición que sanciona al lesionante, y dos, la disposición que sanciona al homicida, porque no hay ninguna otra causa. Ahí nos encontramos con el típico ejemplo del concurso ideal, en la cual en la violación de dos disposiciones jurídicas se sanciona por el delito más grave, por vía del resultado. Es un delito de calificación por el resultado. Mal pudiéramos entender concepciones de que es una mixtura entre dolo y culpa, porque la culpa jamás
ha aparecido por allí. Es decir, no es un problema de imprudencia, negligencia, impericia, desatención normativa. Hay un propósito doloso, pero con un resultado muerte. Se califica por el resultado y por ello es que lo explica esa teoría de la imputación objetiva. Veámonos entonces a la segunda hipótesis que maneja ese artículo 410 cuando aborda el homicidio preterintencional de 8 a 12 años en el caso del artículo 406. Es decir, el resultado es un homicidio calificado preterintencional. Sí, así denominarlo, porque el resultado es un resultado que se cualifica en atención al tipo de víctima o en atención a la modalidad. Quise robar lesionando. ¿Ok? Es decir, aquí quise lesionar para lograr el propósito de la apropiación coaccionada del bien mueble y terminó la muerte. Quise lesionar aprovechando una circunstancia de alevosía. Es decir, actuar a traición sobre seguro para lesionar a otro y allí resultó la muerte. Quise lesionar al padre, al hijo, a la madre, a la esposa, al esposo, al presidente de la República, que son las hipótesis de víctimas que se cualifican en el artículo 406. Y de allí se deriva el resultado muerte de alguno de ellos. Mal podríamos hablar de es decir, habría un magnicidio desde el punto de vista de que el resultado es la muerte del presidente, pero la intención era solamente lesionarlo y por lo tanto y se deslastra lo del magnicidio y se cualifica por un homicidio preterintencional calificado. Sí, a lo mejor la intención de lesionar era por un ánimo político, ¿sí? De alguna forma afligir la corporeidad del presidente de la República para que no quedara en condiciones físicas de poder seguir asumiendo la magistratura, pero no había esa previsión de muerte. De haber la previsión de muerte, de ser objetivamente la actuación causante indefectiblemente de la muerte, que no hubiese ninguna otra hipótesis asumible, cualquiera persona que realizara ese hecho hubiese causado necesariamente la muerte, mal podríamos hablar del homicidio preterintencional. Por favor, vayamos entendiendo esto porque después se nos complica la hipótesis con otra figura que está descrita en el propio artículo 410, que es el homicidio preterintencional concausal. Entonces, fíjense, la tercera sanción que se ubica en el artículo 410 va de presidio de 7 a 10 años en el caso del homicidio agravado. Recordemos que en el caso del homicidio agravado, artículo 407, aquí nos estamos encontrando que se cualifica ese homicidio en atención a el tipo de víctima. Son dos las víctimas que se manejan en ese homicidio preterintencional agravado porque termina muriendo alguien descrito en el artículo 407. Uno es el hermano, es decir, el homicidio fraterno o fraticidio. Aquí sería un homicidio preterintencional fratricida. Y en la otra modalidad es la muerte como resultado de un funcionario público, no solamente un alto funcionario público, los descritos en el 266, numeral 3 de la Constitución, etcétera. No, sino cualquier funcionario, porque al final del camino, cuando uno lee la redacción del numeral segundo del artículo 407, se ubica cualquier funcionario en atención a sus funciones y aún atendiendo que, recordemos que esa administración pública se divide en una administración pública centralizada, una administración pública descentralizada, una administración pública centralizada
que se ubique en el ámbito de los poderes públicos nacionales, regionales, municipales y una administración pública descentralizada en una perspectiva transversal del asunto, en la cual se dan, bueno, presidentes de institutos autónomos, de corporaciones de desarrollo regional y otras creaciones que se han venido dando en los últimos años. Entonces, mi propósito era lesionar leve, grave a un funcionario público en atención a las funciones. Entonces, obviamente que esos dos elementos estarían presentes. Si yo te preguntara, ¿cuál es el dolo del homicidio preterintencional agravado? Bueno, noción de la capacidad aflictiva de mi acción o omisión solo para lesionar sin querer matar, excluyendo, por residualmente existe una ausencia de previsión del resultado muerte, pero también la noción de que se quiere lesionar es por atención de las funciones que ejerce esa víctima. Y bueno, realizo actos ejecutivos que para mí limitan hasta allí. Hay una, digamos, un detente, un muro de contención de mi noción de que esa modalidad solamente es proclive a causar una lesión y que de allí se deriva indefectiblemente la muerte. Ahora vamos a ver el hermano complicado de este homicidio preterintencional, que es el homicidio preterintencional concausal, que digamos es la segunda gran hipótesis que se maneja en ese artículo 410 del Código Penal. Si la muerte no hubiese sobrevenido sin el concurso de circunstancias preexistentes, desconocidas del culpable. Entonces, primera hipótesis. Circunstancias que existen desde antes, pero que son desconocidas del que quiso lesionar, o de causas imprevistas, independientes de su hecho. Entonces pueden ser no preexistentes, pero que no se derivan fundamentalmente del hecho. La pena será, como se dan cuenta, rebaja mucho más, de 4 a 6 años, en el caso del artículo 405, es decir, el que produjo un homicidio intencional sin que se cualifique la víctima, inferior a la pena del homicidio preterintencional intencional. ¿Ok? No, perdón, en este caso es superior, es inferior de 4 a 6 años. Nótese que como término medio los 5 años. De 6 a 9 años en el caso del artículo 406. Es decir, cuando el resultado es el homicidio calificado, pero aquí será un homicidio preterintencional con causal calificado por el resultado. Se termina matando al presidente de la República o a la madre del lesionante. ¿Qué ocurre acá? El resultado de la lesión no conducía inevitablemente a la muerte. ¿Ok? Pero allí era dejado ese resultado. Si ese resultado se aúna a una circunstancia preexistente, desconocida del lesionante, o a una circunstancia sobrevenida, pero que en ningún caso tiene que ver directamente, es producto, es efecto de la causa lesionante, y esa es lo que termina rematando al que se quiso lesionar. Ahora bien, si yo no lo hubiese querido lesionar, no se hubiese producido esa suma perfecta con la concausa preexistente o sobrevenida. Esa concausa pudo haber sido una actuación de la propia víctima. Esa concausa pudo haber sido una circunstancia física esencial inherente de la propia víctima, que sumada al resultado lesión
iba a producir la muerte, pero en realidad, si yo lo hubiera dejado lesionado, per se, de no haber existido esa concausa, nunca hubiese ocurrido la muerte. O puede ser que esa concausa sea la actuación de otro que quiso dolosamente rematar al que se quiso lesionar, u otro que culposamente terminó matando por vía de imprudencia, negligencia, impericia al que ya había sido lesionado. Es obvio que las diferencias son ostensibles entre el homicidio preterintencional concausal y el homicida concausal. El homicida preterintencional concausal tuvo un dolo de lesión, pero además, en su noción del asunto, en nada, de forma alguna, había representado la existencia de una causa preexistente o de una causa sobrevenida que hacía perfecta la muerte no querida por él. Esa sería la gran diferencia del homicidio preterintencional concausal con respecto al homicida concausal. En el homicida concausal, el inicial sí quería matar. Hay un animus occidendi, no hay un animus laedendi. En el homicida preterintencional concausal, el causante inicial lo que quiere es lesionar, pero el resultado que se deriva es muerte. Por lo tanto, las penas del homicidio preterintencional concausal se suman y, mejor dicho, son superiores a las penas del homicidio preterintencional propiamente dicho. ¿Ok? Son superiores, bueno, porque aquí se quiso lesionar, pero esa circunstancia sobrevenida condujo a el resultado muerte. Y es por ello que las penas que están descritas en esa segunda parte del artículo 410 son las penas atribuibles tanto al lesionante inicial bajo una relación de equidad como al causante sobrevenido. Ese causante sobrevenido que de alguna forma termina rematando al que es encontrado lesionado, aunque no exista comunicabilidad de las circunstancias. Sería distinto a la circunstancia que se verifica frente al llamado homicidio concausal. Bueno, ingrese por favor a la segunda parte de esta sesión con las mismas coordenadas para continuar con este análisis del homicidio preterintencional e ingresar también a la explicación de la inducción o ayuda al suicidio tal como fue planificado para el día de hoy. Gracias.